A la clase. Bien, buenos días chicos del Colegio San Juan Bosco del sexto grado de primaria. De esta manera continuamos entonces con nuestras clases virtuales. El día de hoy estaremos trabajando en el curso de matemáticas, el tema que se refiere a los números divisibles y no divisibles. Por esa razón necesito que tengan a la mano su libro de actividades y que lo abran en la página 97 para que podamos resolver todos los ejercicios que allí nos muestra el libro. Decía, trabajamos entonces lo que son números divisibles y no divisibles. Miren, ya en la clase pasada hablamos de la múltiplos y divisores de un número, ¿no? Vamos a estar utilizando entonces esa teoría que ya trabajamos, pero le vamos a anexar algo más, que es esto que tenemos aquí, que son los criterios de divisibilidad. Esto es lo que me interesa que ustedes el día de hoy conozcan y aprendan. Son pequeñas técnicas que se deben de memorizar. ¿Por qué digo que lo deben de memorizar? Porque muchos ejercicios que se van a conseguir de aquí en adelante les va a hablar sobre los criterios de divisibilidad. Por ejemplo, le preguntarán si 1998 es divisible entre 2. Ya, y yo no me voy a colocar a estar haciendo la división de 1998 a dividirlo entre 2 para saber si es divisible o no, sino que sencillamente me aprendo el criterio de divisibilidad del número 2 y yo ahí voy a saber qué número es divisible de 2. Entonces, ¿qué me dice el criterio de divisibilidad? Si el numeral, miren, todo esto que tengo acá es un numeral. Si el numeral termina, el último dígito de este numeral es la D, ¿no? Si el numeral termina en un número par, es decir, 0, 2, 4, 6 u 8, por lo tanto, ese numeral es divisible entre 2. Ejemplo, a ver, voy a seguir con el ejemplo que dije, 1998. Me doy cuenta que este numeral termina en 8. Y 8 es un número par, por lo tanto, yo puedo afirmar que 1998 es divisible entre 2. Otro ejemplo, yo podría tener por acá 250, el numeral 250, y me doy cuenta que como termina en 0, entonces yo puedo afirmar que 250 es divisible de 2. ¿Okay? Porque el criterio de divisibilidad del 2 me dice que el numeral que termine en 0, 2, 4, 6 u 8 es divisible de 2. Ese es el criterio de divisibilidad del número 2. Ahora bien, criterio de divisibilidad del número 3. ¿Qué me dice el criterio del 3? Aquí tengo que aprenderme una pequeña técnica. Es decir, yo tengo que sumar dígito a dígito. El numeral o sea, los dígitos que conforman el numeral completo, yo los debo de sumar uno por uno. Y si la suma me da un número múltiplo del 3, entonces yo puedo afirmar que ese numeral es divisible entre 3. Como acá no tengo un ejemplo numérico, yo se los voy a colocar aquí. Por ejemplo, si tengo 1233. Yo quiero saber si este número, 1233, es divisible entre 3. ¿Y qué hago? Bueno, mira, como te dije, voy a sumar los dígitos. Sumo 1 más 2 más 3 más 3. Y esta suma me da 9. Y yo sé que el 9 es múltiplo de 3. Es múltiplo de 3. Por lo tanto, yo puedo afirmar que 1233 es divisible entre 3. ¿Ya? Entonces, la del 2 es muy sencilla. Todo el que termine en 0, 2, 4, 6 y 8, divisible de 2. La del 3 cambia un poco, porque aquí tengo que sumar dígito por dígito. Pero si la suma de todos los dígitos me da un múltiplo de 3, entonces
ya yo puedo afirmar que esa cantidad es divisible entre 3. Bien, borro un momento por acá porque quiero mostrarles otra cosa. Ahora viene criterio de divisibilidad del 4. Bueno, este es bastante sencillo. La única condición que tiene es que los dos últimos dígitos sean múltiplos de 4. Por ejemplo, supónganse que yo tengo 144. En 144, los dos últimos dígitos son 44. Ah, pero yo sé que 44 es múltiplo de 4. ¿Por qué lo sé? Porque 4 por 11 me da 44. ¿Ves? Entonces, de esa manera yo sé cuando un número es divisible entre 4. Profesor, otro ejemplo. A ver, te coloco otro ejemplo por acá. 2524. ¿Qué tengo que evaluar para saber si es divisible entre 4? Los dos últimos dígitos, es decir, aquí, 24. Y yo sé que 24 es múltiplo de 4. Entonces, de esa manera yo determino cuando un número es divisible entre 4 o no. Borro un momento para poder continuar. Ahora viene uno muy sencillo. Criterio de divisibilidad entre 5. Mire, este criterio es muy fácil y te dice que todo número que termine en 0 o 5 es divisible entre 5. Ah, ¿cómo es esto? Por ejemplo, yo puedo tener el 1000 y yo puedo decir 1000 es divisible entre 5. ¿Por qué lo sé? Porque el último número es 0. Ya. Pero también puedo tener el 1015. Ya, mira, el último dígito, 5. Ya. Ya con que termine en 5 es suficiente para afirmar que es divisible entre 5. También puedo tener, a ver, 25.535. Bueno, fíjate, ¿en qué termina? En 5. Entonces yo puedo afirmar que esta cantidad es divisible entre 5. ¿Ok? Entonces, aquí tengo un criterio que es bastante sencillo de aprender, que es el criterio de divisibilidad del 5. Hay un criterio que no aparece acá porque no se utiliza en los ejercicios que vamos a resolver el día de hoy. Sin embargo, si yo quiero saber si un número es divisible entre 6, voy a colocar acá arriba, entre 6. Ok, para que un número sea divisible entre 6, se tiene que cumplir el criterio de divisibilidad del 2 y del 3 al mismo tiempo. ¿Okay? Para saber que es divisible entre 6, se tiene que cumplir el criterio de divisibilidad del 2 y del 3. Ahora bien, te voy a colocar un ejemplo por acá. Coloco 912. Ok, sé que es divisible entre 2 porque termina en 2. Ahora, ¿será divisible entre 3? Bueno, voy a determinarlo acá. ¿Cómo? Sumando 9 más 1 más 2. ¿Sí? Y eso me da 12. Y yo sé que 12 es un múltiplo de 3, porque 3 por 4 es 12. Entonces, yo aquí puedo afirmar que el 912 es divisible entre 6. Es divisible entre 6. ¿Ok? Esa es la condición para el criterio de divisibilidad del 6 que no aparece allí. Sin embargo, les va a quedar grabado en el video para que cuando copien su tema, lo agreguen a los criterios de divisibilidad. Ahora paso al siguiente criterio, el del 9. Ok. El criterio de divisibilidad del 9, muy parecido al del 3. Tengo que sumar dígito a dígito, pero en esta oportunidad me tiene que dar múltiplo de 9.
Bien. Ejemplo de ello. Veamos. Voy a colocar 828. Yo quiero saber si 828 es divisible entre 9. ¿Qué hago? Sumo los dígitos. Suma. 8 más 2 más 8. Y esto me da 18, ¿no? Y yo sé que 18 es múltiplo de 9. ¿Por qué lo sé? Porque 9 por 2 es 18. Por lo tanto, yo aquí puedo afirmar que el 828 es divisible entre 9. ¿Ya? Porque la suma de sus dígitos me ha dado un múltiplo de 9. Sigo acá, a ver. Vamos a pensar que sea ambulante. Criterio de divisibilidad del 11. Ya, camuflaje, Mira, el 11 te dice lo siguiente. Para tú saber si una cantidad es divisible entre 11, observen los signos que aparecen aquí arriba. Yo coloco el primer dígito negativo, el segundo dígito positivo, el tercer dígito negativo, el cuarto dígito positivo. Si tiene un quinto dígito negativo, si tiene un sexto dígito positivo. O sea que voy menos más, menos más, menos más, menos más. Efectúo la operación. Efectúo la operación del menos más. Es decir, si tengo un 1 negativo y un 2 positivo, yo empiezo a resolver esa suma algebraica que aparecería allí. Y si después de resolver esa suma algebraica, a mí me da un número múltiplo de 11, quiere decir que esa cantidad es divisible entre 11. ¿Bien? Ahora, el último criterio es el criterio de divisibilidad del 25. Y para que realmente una cantidad sea divisible entre 25, la única condición que se cumple es que los dos últimos dígitos sean múltiplos de 25. Esa es la única condición, ¿ya? Es decir, que terminen en 00, 25, 50 o 75. Si el numeral termina en cualquiera de estas cantidades que aparecen acá, entonces quiere decir que ese numeral es divisible entre 25. Ejemplo, a ver, 250. Es divisible entre 25, ¿por qué? Porque mira, termina en 50. Y como termina en 50, está dentro del criterio de divisibilidad del 25. Otro ejemplo, a ver, te coloco por acá 1575. Mira, termina en 75. Y como termina en 75 y está dentro del criterio de divisibilidad del 25. Okay. Estos son los criterios de divisibilidad que vamos a manejar para poder resolver los ejercicios. Pero también podemos tener el criterio de divisibilidades que sean compuestos. Es decir, que me pregunten una cantidad, o sea, un número que sea divisible entre 5 y 4, entre 4 y 6. O sea, que me pregunten por criterios compuestos. ¿Qué va a pasar con este criterio compuesto? Y usted lo único que tiene que hacer para saber si ese número es divisible entre ese criterio compuesto que le están colocando es sacar el mínimo común múltiplo. Eso es lo único que usted tiene que hacer. Por ejemplo, a mí me preguntan que el 20, yo quiero saber si el 20, ¿verdad?, es divisible, voy a colocar por acá, es divisible entre 4 y entre 5. Yo quiero saber si el 20 es un número que sea divisible entre 4 y 5. Ok, ¿qué hago? Bueno, yo determino el mínimo común múltiplo de ¿quién? De 4 y 5. Y resulta... perdón, déjenme borrar acá un momento. Que me adelanté. Entre 4 y 5. Ok. Y el mínimo común múltiplo entre 4 y 5 es 20. Si se dan cuenta, el mínimo común múltiplo de 4 y 5 es 20. Entonces,
como el mínimo como múltiplo es 20, yo puedo afirmar que el 20 es divisible entre 4 y 5. Para eso utilizo esta técnica que aparece acá, la del mínimo común. Bien. Entonces ya explicada toda esta parte de la teoría, Por fin vamos a resolver. vamos a proceder a resolver los primeros ejercicios que aparecen en tu página 97. Vamos a avanzar entonces allí. Ok. Determina cuál de las siguientes proposiciones son verdaderas. Las voy a leer. Ustedes las tienen en el libro. Yo también las tengo acá y las voy a leer, ¿no? Para determinar si son verdaderas. Por ejemplo, me dice 8.325 es divisible por 9. Bien, yo lo voy a resolver para saber si es o no es. Me dice 8.325. Quiero saber si es divisible de 9. Bueno, el profesor me enseñó una técnica para saber si es la del 9. Debo de sumar los dígitos. 8 más 3 más 2 Sí es. más 5, ¿no? Sí es. Yo sumo todo esto, me daría 10, 18. Y yo sé que 18 es múltiplo de 9. Por lo tanto, yo puedo afirmar que 8.325 es divisible por 9. Entonces, la primera va a ser verdadera. La primera es verdadera. La segunda me dice 2.488 es divisible por 8. Voy a colocar por acá 2.488 es divisible de 8. Bueno, yo lo sé, yo sí sé que es divisible porque me voy a tomar los dos últimos números y si esos dos últimos números me dan un múltiplo de 8, entonces yo puedo afirmar que es divisible de 8. Y yo sé que, por ejemplo, yo el 88 lo puedo conseguir multiplicando 11 por 8. 11 por 8 es 88. Entonces, quiere decir que ese 88 es múltiplo de 8. Por lo tanto, yo afirmo aquí que esta es verdadera también. Ok, y el último me dice 3.360. Y me pregunta si es divisible por 5 y por 3. Mira, para que sea por 5, a mí lo único que me interesa es que termine en 0 o 5. O sea, que el 5 es verdadero, ¿no? Ahora, la técnica del 3 me dice que sume. Yo lo dividí. Más 3. No de la técnica, yo lo dividí. Más 6. Más 0. Mira, y esto me está dando 12. Prefiero Y dividir. resulta ser que 12 es múltiplo de 3. Entonces, cumple con los dos, ¿sí? Cumple con los dos. Es múltiplo de, es divisible entre 5 y es divisible entre 3. Entonces, esta de aquí también será verdadera. Bueno, ahí están las respuestas de cada una de ellas. Ahí el espacio que ustedes tienen es solamente para colocar V si es verdadero y F si es falso, ¿no? Y las tres son verdaderas. Ahí están, las tres son verdaderas. A usted no le pide allí que desarrolle nada. Eso nomás porque si el caso nos pide con 67. Ventilador. Chicos, como les dije en un principio, recuerden que en esta oportunidad ingresamos 2 veces. Se corta la transmisión, esperamos 5 minutos y volvemos a ingresar. Entonces voy a pasar al siguiente ejercicio. Me dice del 1 al 300. ¿Cuántos son múltiplos de 17? Bueno, mira, hay una técnica para resolver esto. Apréndetela, ¿sí? Cuando me piden de cierta cantidad a cierta cantidad, los múltiplos de un número, haz esto. Tú colocas la primera cantidad, ¿verdad? Ya. Y vamos a utilizar las desigualdades.
coloco, me están diciendo que es de 17, coloco el 17 acá en el centro. Lo le voy a adicionar una constante K, 17K, constante de proporcionalidad. Y acá voy a colocar la última cantidad que fue 300. Aquí yo voy a poder determinar realmente a través del valor de K cuántos son los múltiplos de 17. Ahora, como yo quiero tener es el valor de K sola, totalmente sola, mira lo que voy a hacer. Yo necesito dividir acá entre 17. Pues si yo divido 17 entre 17 se va y me queda la K, ¿cierto? Ojo, pero lo que le estoy haciendo al 17, mira, se lo tengo que hacer al 1, entre 17, y se lo hago al 300. 300 entre 17. Acá ya dije, 17 se simplifica con 17 y me queda K. Está la K, ¿no? Ahora, ¿qué me quedó de dividir 1 entre 17? Me queda 0,05. 0,05. ¿Y qué me queda de dividir 300 entre 17? Me queda 17,64. Eso es lo que me queda. Por lo tanto, a mí me están diciendo que K tiene que ser mayor que 0,05, pero menor que 17,60. Entonces, por lo tanto, yo puedo afirmar acá que los múltiplos son 17, porque el valor de K me está quedando comprendido entre 1 y 17. Entonces, yo digo acá que la cantidad sería 17 múltiplos. Entonces, entre el 1 y el 300 hay 17 múltiplos de 17. No entendí De esa nada. manera se resuelve entonces este ejercicio. Profe, ese ejercicio no lo entendí muy bien. Yo más. Entonces copian rápidamente su ejercicio para que podamos avanzar con el ejercicio número 3. Ya lo hice. Ahora ven un 3. Hola. Pausa. Ya silenciaré a Anderson para mí. Ha ingresado Leonardo. Es cierto. Solo se menciona a 10. Solo para mí silencio y los demás escuchan luz. Laira también. Tú no entiendes. Ya te silencié y ahora no te escucho. No peleen, que estás en video. Bueno, Qué entonces vergüenza tienen. continuemos con el siguiente ejercicio. Pero 10. Ya. Mejor vayan a El clases de siguiente oratorio y no ejercicio. se queden con nada. Ok, acá está, me dice. El número de invitados a una campaña de donación es el total que es tal que si se agrupan de 30 en 30, sobran 9. Ya. Y si se agrupan de 18 en 18, sobran 9 también, ¿no? Y si se agrupan de 24 en 24, sobran 9. Es el número de invitados. Si se sabe
que no son más de 400. Okay. Me están hablando de un número de invitados, pero hay unas Yo condiciones. lo voy a hacer. La primera condición del número de invitados sería que si los agrupo de 30 en 30, es decir, en múltiplos de 30, ojo, múltiplos de 30, me van a sobrar 9. Ok, me sobrarían 9. La siguiente condición del número es los agrupo de 18 en 18. Ah, múltiplos de 18 entonces. De 18 en 18. También me sobran 9. Aquí está, me sobran 9. Ok. Y la última condición me dice que el número, si los agrupo de 24 en 24, es decir, múltiplos de 24, también me sobran 9. Ay, me confundí. Ahora bien, no sé si recordamos un poquito una propiedad que aparecía al principio cuando me pedían un número compuesto. Porque fíjense, aquí tengo múltiplos de 30, múltiplos de 18 y múltiplos de 24. No Que voy a sé. tener un número compuesto, ¿no? Yo tendría que utilizar la técnica que me aparece del criterio de divisibilidad compuesto, porque tiene que ser divisible entre 30, divisible entre 18 y divisible entre 24. ¿Y qué me decía la técnica? Que tú tienes que determinar mínimo como un múltiplo, a ver si mal no recuerdo la técnica era así, ¿de quiénes? Del 30, del 18 Voy a hacer ahí. y del 24. Esto es lo que me decía la técnica. Aparecía así, con una línea aquí arriba y aparecía el circulito de los múltiplos acá. Eso es lo que aparece en la técnica original, ¿no? Entonces yo tengo que determinar esto, el mínimo como múltiplo entre 30, 18 y 24. Mira, ¿sabes cuánto sale esto? Esto sale 360 de basal, ¿no? Múltiplos de 360. Entonces, ¿qué sucede? Miren, como en todos me ha sobrado 9, todos me sobraron 9, yo, mira, ya quité el 30, ya quité el 18, ya quité el 24, me ha quedado el 9 en positivo y lo quiero pasar del lado de la n. Si yo paso el 9 al lado de la n, como él estaba positivo, pasaría negativo. Entonces yo tendría que el número que estoy buscando, menos 9, será igual a ¿qué? A un múltiplo de 360. A un múltiplo de 360. Como es un múltiplo de 360, quiere decir que yo puedo multiplicar 360 por 1, 360 por 2, 360 por 3, 360 por 4, en fin. Por cualquier cantidad yo puedo multiplicar al 360. ¿Y cómo voy a representar yo esa cualquier cantidad que te estoy diciendo? Mira, con la K. Coloco aquí la K. Yo puedo multiplicar 360 y que K sea 1, me da 360. Y puedo multiplicar 360 y que la K sea 2 y me da 720. Y así sucesivamente. Pero tengo una condición adicional. Me dice, si se sabe que no son más de 400, que no son más, quiere decir que esta cantidad tiene que ser menor a 400. Aquí ya tengo todo planteado. ¿Qué pasa ahora? Bueno, este 9 que tengo restando acá tiene que pasar a sumar acá. Entonces, n